Hola a todos, es un placer darles la bienvenida a esta presentación donde exploraremos tres pilares fundamentales de la auditoría. NIA 315, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. NIA 320, importancia relativa en la planificación y ejecución de la auditoría. Y NIA 330, respuestas del auditor a los riesgos valorados. Para esta ocasión nos acompañan los siguientes expositores: Eli Velázquez, Cristina Dionisio, Neldrick Tichoc y su servidora Fabiola López. El alcance de esta NIA implica que el auditor cumpla con los requerimientos y normativas como parte de sus deberes profesionales para llevar a cabo una auditoría y lograr identificar incorrecciones materiales y determinar qué tan probable es que ocurran estas incorrecciones y qué tan significativas serían si estas existen. Esta NIA es parte fundamental para el proceso de auditoría, ya que permite evaluar, identificar y valorar los riesgos de incorrección material, riesgo inherente y de control, y permite al auditor cumplir con los objetivos generales de la NIA 200, reduciendo el riesgo de auditoría. Adicional, proporciona una base necesaria para diseñar las respuestas adecuadas y procedimientos posteriores de la NIA 330. La escalabilidad de las NIA se refiere a la capacidad de los requisitos de la auditoría para ser adaptables y aplicables a las empresas de cualquier tamaño y nivel de complejidad. El objetivo del auditor se refiere al cumplimiento de las responsabilidades de identificar y valorar riesgos de incorrección material y la capacidad que tiene para entender a fondo dónde y cómo los estados financieros de una empresa podrían estar equivocados debido a fraude o error, y a un nivel general y a un nivel muy detallado, y poder planificar y ejecutar pasos necesarios para poder obtener evidencia suficiente y adecuada de que los estados financieros son correctos. Dentro de las definiciones tenemos las afirmaciones que son garantías que la dirección de la empresa da sobre estados financieros. Por ejemplo, al presentar las cuentas por cobrar, la dirección afirma que sí existen y que son todas las que deberían ser. Entonces, el auditor, al identificar los riesgos de incorrección material, examinará si las afirmaciones son válidas y si se han cumplido. El riesgo de negocio se refiere, por ejemplo, cuando una empresa depende mucho de un solo producto y ésta está perdiendo mercado. Esto incurre a un riesgo de incorrección material en la valoración de inventarios o la capacidad para continuar como negocio en marcha. Los controles son políticas o procedimientos que la empresa establece para cumplir sus objetivos y que los errores o fraudes se prevengan o detecten. Los factores de riesgo inherentes son características intrínsecas de una transacción, cuenta o información a revelar que la hacen más o menos vulnerable de que cometa un error o fraude. Por ejemplo, está la complejidad, la subjetividad, el cambio, la incertidumbre, entre otros. Y el sistema de control interno se refiere a un sistema integral que abarca toda la organización y que proporciona una seguridad razonable, no absoluta, de que la entidad alcanzará sus objetivos con fiabilidad, eficacia, eficiencia y cumplimiento de las leyes y reglamentos establecidos. Los procedimientos de valoración de riesgos no se tratan de pruebas que buscan errores, sino acciones iniciales que se hacen para identificar y valorar que los estados financieros puedan tener errores o fraudes significativos. Estos procedimientos se realizan a través de las siguientes técnicas: indagaciones. El auditor realiza preguntas a la gerencia o al personal clave para entender el negocio y sus preocupaciones. Los procedimientos analíticos. El auditor analiza datos financieros y no financieros para identificar las tendencias o relaciones inusuales que alerten un posible riesgo. Y la observación e inspección, acá es donde se ven todos los procesos en acción y se revisan documentos para entender la función de la entidad. En esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo obtener un conocimiento de la entidad y su entorno, el marco de información financiera aplicable y el sistema de control interno de la entidad. Como punto principal tenemos la comprensión del control interno y sobre este punto principal se derivan otros elementos importantes. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el entorno de control. El entorno de control son los valores éticos que la entidad tiene en cuanto a sus empleados, si cumplen con esa parte de los valores éticos, si siguen las políticas también que ya previamente están establecidas en la entidad. Como segundo punto tenemos los procesos de evaluación de riesgos de la empresa. Nos estamos refiriendo en algún momento esta parte cuando la empresa detecta los posibles riesgos, los analiza y asimismo los responde.
También tenemos la parte del sistema de información y comunicación. En esta parte nos estamos refiriendo directamente a la parte tecnológica en cuanto a los ingresos de datos, quién ingresa la información y si se cumplen las políticas en cuanto a esta parte de la tecnología y comunicación. Y asimismo tenemos las actividades de control. En esta parte nos estamos refiriendo a la parte de los pagos, quién realiza los pagos, quién realiza los cobros, quién realiza las conciliaciones. Es un punto muy importante dentro de todo el conocimiento que debe tener el auditor. Siguiendo en la línea de obtener un conocimiento de la entidad y su entorno, también es importante considerar la identificación y valoración de los riesgos. En este punto podemos considerar dónde pueden haber errores. Los errores por lo regular y general se dan en las transacciones, si existen fraudes, son puntos importantes que se deben considerar. En cuanto a los riesgos significativos, nos estamos refiriendo a los cambios bruscos en algún momento con las estimaciones o con las provisiones. Asimismo, los riesgos relacionados en cuanto a los accesos no autorizados, la falla de los programas, en donde no se puede tener de alguna manera una información precisa. Y asimismo los riesgos no auditables. Nos estamos refiriendo a en algún momento donde no se puede visualizar o no se puede tener evidencia concretamente de los errores o de los posibles fraudes o de alguna manera pues realizar y probar los controles que están ya establecidos previamente. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Dentro de este punto existen 5 elementos importantes a desarrollar. El primer punto es diseño e implementación de controles. En esta parte, el auditor tiene que considerar qué riesgos tiene la empresa y si los riesgos son importantes o significativos. Controles generales de TI. En esta parte, el auditor tiene que tener conocimiento de quién tiene acceso a los programas y la vigencia de los programas. Controles relevantes. En esta parte, el auditor tiene que tener conocimiento qué controles son los que pueden detectar errores graves y de igual manera si son significativos. Evaluación de los riesgos identificados. En esta parte el auditor tiene que evaluar los riesgos, la probabilidad que estos tienen de ocurrir y su significatividad. Documentación del trabajo del auditor. En esta parte el auditor tiene que documentar todos los riesgos encontrados y las decisiones que se han tomado con respecto a estos riesgos. Como tercer punto, documentación. Dentro de la documentación, el auditor debe de considerar varios puntos importantes. Auditorías anteriores. El auditor debe documentar si la auditoría es recurrente o los sistemas o los procesos siguen igual. Escepticismo profesional. En el escepticismo profesional, el auditor debe solicitar la información por escrito a la administración o al consejo de administración y no solo debe concluir con la información verbal. Juicio profesional. El juicio profesional se refiere a que el auditor tiene que documentar con más detalle lo que a su juicio considere más relevante. Claridad. En la parte de la claridad, el auditor tiene que plasmar o tiene que documentar qué fue lo que revisó, cuáles fueron los hallazgos importantes y asimismo las conclusiones. Y finalmente, la información oportuna. El auditor debe registrar, debe documentar cuáles fueron los riesgos identificados, qué se hicieron con los riesgos, cómo fue la parte que se abordaron y asimismo las recomendaciones sugeridas a la entidad. NIA 320, importancia relativa y planificación de la auditoría. Esta norma nos indica sobre la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar la importancia relativa en la planificación y ejecución de nuestra auditoría. ¿Qué es importancia relativa o materialidad? Es una cifra o un valor que vamos a determinar como importante dentro de los estados financieros para la toma de decisiones. Aquí en el cuadro que observamos podemos ver un ejemplo. Nosotros vamos a suponer que en el encargo que hemos aceptado de esta entidad estamos determinando nuestra materialidad en 300,000. Este va a ser nuestro nivel de tolerancia, porque este es el que nos va a ayudar a realizar nuestro muestreo, a poder, porque obviamente no vamos a revisar todo y cada una de las cuentas, cada una de las transacciones, porque no todo va a ser importante para esta auditoría. Entonces, el valor que determinamos son 300,000. Todos los errores, todas las incorrecciones que nosotros encontremos que estén por debajo de este valor van a ser transacciones o cuentas que tal vez están mal registradas, que no están registradas, que están mal clasificadas, pero si están por debajo, aún así siendo incorrecciones, no van a ser relevantes para la toma de decisiones de los usuarios de los estados financieros. Pero bien, si estas incorrecciones que lleguemos a encontrar son
o superan o están arriba de estos 300,000, sí son importantes y sí van a afectar de manera crítica para la toma de decisiones de los estados financieros. Entonces, pues a grandes rasgos, esto es lo que significa materialidad. Asimismo, dentro de los requerimientos de esta norma tenemos que esta materialidad la vamos a iniciar en la planeación, específicamente en la estrategia global que nosotros vamos a establecer, porque la norma nos indica que vamos a determinar una materialidad para los estados financieros en su conjunto y una materialidad para la ejecución del trabajo. Entonces, una en la estrategia global y la otra en el avance de la auditoría. ¿Por qué sucede esto? Tomando en cuenta el ejemplo anterior, en donde determinamos que 300,000 es nuestra materialidad, entonces, la norma nos indica que debemos establecer una materialidad para los estados financieros en su conjunto. Esta sería los 300,000. Y asimismo, una para la ejecución del trabajo, porque si nosotros nos vamos al estado de situación financiera, por ejemplo, y encontramos la integración de cuentas por cobrar en las notas a los estados financieros, podemos observar en este ejemplo que son 5 cuentas, ¿verdad? Tenemos 100,000, 315,000, 250,000, 400,000 y 170,000. Si nosotros nos apegamos a lo que nos indica la norma y establecimos la materialidad de 300,000, quiere decir que nosotros vamos a auditar o nos vamos a enfocar en la cuenta número 2 y en la cuenta número 4. ¿Por qué? Porque ambas superan esa cifra que nosotros establecimos. Sin embargo, si nosotros revisamos individualmente, estos 100,000, 250,000 y 170,000 suman 520,000, lo cual supera estos 300,000 que nosotros habíamos determinado. Entonces, la norma nos indica en su párrafo 11, apartado 13, que cuando las cuentas en su manera individual, al sumarse, superan esta primera materialidad, podemos aplicar una segunda materialidad como ejecución para diseñar procedimientos que nos ayuden a detectar errores significativos. Es decir, en este caso nosotros podemos auditar o revisar, enfocarnos en esas cuentas que en su conjunto también superan esa materialidad. Asimismo, también dentro de los requerimientos tenemos la documentación, en lo cual nos indica que nosotros debemos dejar documentado en nuestros papeles de trabajo las dos materialidades de las que hablamos anteriormente, como parte de nuestros papeles de trabajo, y asimismo cualquier modificación a las cifras que ya establecimos a medida de que va avanzando la auditoría. Como conclusión final, la materialidad es transversal porque pues, atraviesa las 3 etapas de la auditoría, desde su planificación, su ejecución hasta el informe. NIA 330. Respuestas del auditor a los riesgos valorados. Esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor en diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor en una auditoría de estados financieros. Esto siempre de conformidad con la NIA 315. Dentro de la NIA encontramos lo que es el objetivo, y es que el objetivo del auditor con base a esta NIA es el obtener evidencia suficiente y adecuada de los riesgos de incorrección material identificados mediante la implementación mediante el diseño y la implementación de las respuestas de acuerdo con los riesgos valorados. Ahora pues pasamos a lo que son los requerimientos. Dentro de los requerimientos encontramos como primero lo que son las respuestas globales. Y este requerimiento pues trata en que el auditor diseñará e implementará respuestas globales para responder a los riesgos de incorrección material en los estados financieros, los cuales pueden consistir en, por ejemplo, insistir al equipo del encargo en mantener siempre el escepticismo profesional, o también puede consistir en que en asignar a profesionales con mayor experiencia, o también en recurrir a expertos, ¿verdad? También dentro de los requerimientos encontramos lo que son procedimientos de auditoría que responden a los riesgos de incorrección material encontrados en las afirmaciones. Y este requerimiento pues nos menciona de que el auditor también siempre diseñará e implementará procedimientos posteriores cuya naturaleza, el momento de realización y extensión estén basados en los riesgos de incorrección material en las afirmaciones y que estos respondan a estos riesgos. Continuamos con lo que son los requerimientos y como tercer requerimiento pues encontramos lo que es la adecuación de la presentación de la información revelada. Y en este requerimiento hace mención de que el auditor aplicará procedimientos de auditoría para evaluar si la
presentación global de los estados financieros son conforme a un marco de información financiera. Como cuarto requerimiento, pues está lo que es la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. Y en esta, pues, siempre el auditor evaluará antes de que termine la auditoría si la valoración de los riesgos de incorrección material en las afirmaciones han sido adecuadas. Asimismo, también el auditor concluirá de que ha obtenido evidencia suficiente y adecuada para formarse la opinión. Ya para finalizar, como último requerimiento, tenemos lo que es la documentación. Y en esta hace mención de que el auditor incluirá todas las respuestas globales frente a los riesgos de incorrección material. Asimismo, la conexión de dichos procedimientos con el riesgo en las afirmaciones. También incluirá el resultado de los procedimientos de auditoría. Esto ha sido nuestra exposición sobre la NIA 315 y NIA 330. Por su atención, muchas gracias.